Los restos de templos tempranos. Y otra vez apareció una nueva aventura. Delante de mí se extienden amplias praderas, una alfombra de flores, suaves colinas. En la lejanía un bosquecillo verde fresco. Dos raros compañeros salen a mi encuentro, por cierto, unos compañeros de viaje muy casuales. Un viejo monje y un hombre esbelto y delgado, con andar infantil y una vestimenta roja y descolorida. Cuando se acercan reconozco en el hombre alto al jinete rojo. ¿Cómo ha cambiado? Está envejecido, su cabello rojo se ha vuelto gris. Su vestidura color rojo fuego está desgastada, raída, pobre. Y el otro tiene una barriga que le cuelga, y no parece haber pasado días difíciles. Sin embargo, su rostro me resulta conocido. Por todos los dioses, es Amonio. ¿Cuántos cambios? ¿Y de dónde vienen estas personas tan diferentes entre sí? Me acerco a ellos y los saludo. Ambos me miran asustados y se persignan. Afectado por su horror miro mi figura. Estoy cubierto completamente por hojas verdes que brotan de mi cuerpo. Los saludo riendo por segunda vez. Amonio exclama horrorizado. «¡Apágate, Satanás!». Y el rojo dice: «Maldito canalla pagano del bosque». Y yo respondo: «Pero, mis queridos amigos, ¿qué les ocurre?». «Amonio, si soy el extraño hiperbóreo que te ha visitado a ti en el desierto». «Y rojo, soy el guardián de la torre que has visitado una vez». A lo cual Amonio dice: «Te reconozco, el más alto de los diablos, contigo ha comenzado mi ocaso». El rojo lo mira lleno de reproches y le da un golpe en las costillas. El monje se detiene turbado. El rojo se dirige a mí altivamente y dice: «Ya en aquel entonces, a pesar de tu hipócrita seriedad, me diste una impresión sospechosa de falta de convicción. Tu maldita pose cristiana». En este instante Amonio le da un golpe fuerte y el rojo calla desconcertadamente. Así se encuentran ambos parados delante de mí, desconcertados y ridículos, aunque también dignos de lástima. Yo, hombre de Dios, ¿de dónde vienes? ¿Qué inaudito destino te conduce hacia aquí, y además en compañía del rojo? Amonio dice: «No me gusta hablar contigo, pero parece ser una providencia de Dios de la cual uno no puede sustraerse. Así que sabe que tú, malvado espíritu, has hecho conmigo una obra espantosa. Me sedujiste con tu maldita curiosidad para que extendiera ávidamente mi mano a los misterios divinos, pues en aquel entonces me hiciste consciente de que en realidad yo no sabía nada sobre eso. Tu observación de que yo necesitaba la cercanía de los hombres para llegar a los misterios supremos me anestesió como un veneno infernal. Inmediatamente después reuní a los hermanos del valle y les anuncié que se me había aparecido un mensajero de Dios, tan despiadadamente me has encandilado, y que me había ordenado fundar un monasterio con ellos. Cuando el hermano Fileto formuló una objeción, lo rebatí haciendo referencia a aquel pasaje de la Santa Escritura, donde dice que no es bueno que el hombre esté solo. Así fundamos el monasterio cerca del Nilo, donde podíamos ver pasar los barcos. Labramos crasos campos y había tanto para hacer que las sagradas escrituras cayeron en el olvido. Nos volvimos voluptuosos y un día me acometió una tremenda añoranza de volver a ver Alejandría. Ahí quise visitar al obispo, tal como me convencí. Pero primero la vida en el barco y luego la muchedumbre de las calles de Alejandría me embriagaron a tal punto que me extravié completamente. Como en un sueño, subí a uno de los grandes barcos que iban a Italia. Me acometió una insaciable avidez de ver el mundo. Bebí vino y vi que las mujeres eran bellas. Me di a los placeres y me embrutecí completamente. Cuando pisé tierra en Nápoles estaba el rojo ahí, y supe que había caído en las manos del mal. El rojo dijo: «Cállate, viejo loco. Si no hubiera sido por mí te hubieras convertido completamente en cerdo. Al verme te has serenado finalmente y has maldecido la bebida y las mujeres, y has regresado al monasterio. Ahora oye mi historia, maldito duende de bosque. Yo también he caído en tu red. Tus artes paganas me han cautivado. Luego de aquella conversación, donde me
expresaste en la trampa con tu observación sobre la danza, sucedió que me volví serio, tan serio que fui al monasterio, oré, ayuné y me convertí. En mi encandilamiento quise reformar el servicio eclesiástico e introduje la danza en el ritual con la aprobación episcopal. Me convertí en abad y como tal solo yo tenía derecho a bailar frente al altar, como David frente al arca de la alianza. Mas poco a poco también comenzaron a bailar los hermanos, incluso la comunidad devota, y finalmente bailó toda la ciudad. Era tremendo. Huía a la soledad y bailaba todo el día hasta el agotamiento. Pero a la mañana volví a empezar la danza infernal. Busqué escapar de mí mismo y me extravié y deambulé por las noches. Durante el día me mantenía escondido y bailaba solo en los bosques y en las montañas desiertas. Así fui llegando paulatinamente a Italia, allí abajo en el sur. Ya no llamaba tanto la atención como en el norte, y me pude mezclar entre el pueblo. Recién en Nápoles volví a orientarme un poco, y ahí encontré también a este raído hombre de Dios. Su aspecto me fortaleció. En él pude reponerme. Ya has oído cómo también él se enderezó junto a mí y pudo volver al camino correcto. Amonio dijo: tengo que admitir que no me ha ido tan mal con el rojo, es como una especie de diablo atenuado. Y el rojo dijo: también yo tengo que decir que mi monje es de una índole menos fanática, a pesar de que por mis experiencias en el monasterio he desarrollado una profunda aversión en contra de toda la religión cristiana. A lo cual yo dije: queridos amigos, me alegra de corazón verlos tan alegres juntos. Y ambos me dijeron: no estamos alegres, burlón y adversario, deja el camino libre, ladrón, pagano. Y yo dije: pero, ¿por qué, pues, viajáis juntos por el país si no estáis alegres así y no sois amigos? Y Amonio dijo: ¿qué otra cosa se puede hacer? También el diablo es necesario, si no uno no tiene nada para infundir respeto en la gente. Y el rojo dijo: es necesario que yo pacte con el clero, si no voy a perder mi clientela. Y yo le dije: entonces, ¿os ha reunido la necesidad de la vida? Así que daos paz y toleraos unos a otros. Y ambos respondieron: eso no lo podremos hacer nunca. Y yo dije: ah, ya veo, en eso radica el sistema, ciertamente. Preferiríais extinguiros primero. Ahora, viejos fantasmas, dejadme el camino libre. Cuando había visto la muerte y todo lo espantosamente sublime que reposa alrededor de ella, y yo mismo me había convertido en la noche y en el hielo, se alzaron en mí una vida y una actividad fastidiosas. Mi sed por las bramantes aguas del saber más profundo comenzó a tintinear con copas de vino. Escuché de lejos el griterío ebrio, las risotadas de mujeres, el ruido de la calle, música de baile. Los pisotones y los alborosos emanaron por todas las rendijas, y en vez del viento del sur con aroma a rosas me invadió el vaho del animal humano. Un parloteo lascivamente grosero de las prostitutas que reían y se arrastraban a largo de las paredes. Vahos de vino, vapor de cocina, y el imbécil graznido de las multitudes se me acercaron como una nube. Cálidas manos, pegajosamente suaves, buscaron asirme. Me envolvieron plumones de camas de enfermos. Había nacido desde abajo a la vida y crecí como crecen los héroes, en horas tanto como en años. Y cuando había crecido, ahí me encontré en la tierra media y vi que era primavera. Pero ya no era el hombre que había sido, sino que una esencia extraña crecía a través de mí. Esta esencia era una risueña esencia del bosque, un ogro de hojas verdes, un duende del bosque y un bromista, que vive solitario en los bosques y que él mismo es un ser arbóreo que enverdece, que no ama otra cosa que lo que enverdece y crece, que no es ni benévolo ni adverso a los hombres, que está lleno de capricho y azar, obedeciendo a la ley invisible y enverdeciendo y marchitándose con los árboles, que no es ni bello ni feo, ni bueno ni malo, un mero viviente, antiquísimo y asimismo totalmente joven, desnudo y aún así naturalmente vestido. No es un hombre, sino naturaleza espantosa, irrisoria,
poderosa, infantil, débil, engañosa y engañada, llena de inconsistencia y superficial, y aún así alcanza lo profundo hasta el núcleo del mundo. Yo había absorbido la vida de mis dos amigos en mí. En las ruinas de los templos creció un árbol verde. Ellos no habían resistido la vida, sino que, seducidos por ella, se habían convertido en su propia monería. Habían ido a parar al estiércol, por eso llamaron diablo y traidor al ser viviente. Debido a que su modo ambos creían en sí y en su propia benevolencia, fueron a parar finalmente al estiércol como el sitio de inhumación natural y definitivo de todos los ideales sobrevivientes. Lo más bello y mejor, así como lo más feo y peor, termina un buen día en el sitio más ridículo del mundo, rodeado de mascaradas. Dirigido por locos, viaja despavoridamente al foso de la inmundicia. Después del maldecir viene la risa, para que el alma sea rescatada de los muertos. Los ideales son deseados y pensados según su esencia, y en esa medida ellos son, pero solo en esa medida. No obstante, su ser eficaz no se puede negar. Quien considera que realmente vive o puede vivir sus ideales tiene megalomanía y se comporta como un loco en tanto que se teatraliza a sí mismo en el ideal. Pero el héroe ha caído. Los ideales son mortales, por lo tanto uno se prepara para su final. Quizá te cueste al mismo tiempo el cuello. Pero ¿acaso no ves que fuiste tú quien dio sentido, valor y fuerza eficaz a su ideal? Cuando te has convertido en víctima del ideal, el ideal se vuelve loco, juega al carnaval contigo, y el miércoles de ceniza va al infierno. El ideal es un instrumento que también se puede dejar de lado en cualquier momento, una antorcha en el camino oscuro. Mas aquel que corre de un lado a otro con antorchas durante el día es un loco. ¿Cuánto que se han deteriorado mis ideales y con qué frescura enverdece mi árbol? Cuando enverdecí, ahí estaban los tristes restos de los templos tempranos y los jardines de rosas, y con estremecimiento reconocí su parentesco interior. Se habían reunido en una alianza desvergonzada, según me parecía. No obstante, comprendí que esta alianza ya había existido antes, hace mucho tiempo. En efecto, cuando todavía afirmaba que mis santuarios eran de una pureza cristalina y cuando aún comparaba mi alegría con el aroma de las rosas de Persia. Entonces ambos pactaron la alianza de mutuo silencio. Se repelían en apariencia, pero secretamente trabajaban juntos. El silencio solitario de los templos me cautivó lejos de los hombres hacia los misterios supraterrenales en los que me extravié hasta el hastío. Y mientras me batía con Dios, el diablo se preparaba para mi recibimiento y me arrastró a su lado a la misma distancia. Ahí tampoco encontré más límites que el hastío y la repugnancia. No vivía, sino que era arrastrado. Era un esclavo de mis ideales. Ahí estaban las ruinas y reñían entre sí, y no podían reconciliarse en su miseria común. Me había unificado en mí mismo en tanto que esencia natural. No obstante, era un duende del bosque, que espantaba a los peregrinos solitarios y evitaba los sitios de los hombres. Mas yo enverdecía y florecía desde mí mismo. Aún no había vuelto a ser un hombre con su conflicto entre el placer mundano y el placer espiritual. No los vivía a ellos, me vivía a mí mismo, y era un árbol alegremente verde en un bosque de primavera lejano. Así aprendí a vivir sin mundo y sin espíritu, y me asombré de lo bien que se puede vivir así. Pero el hombre, la humanidad, ahí estaban, los dos puentes abandonados que debían conducir al otro lado, hacia la humanidad. Uno conduce de arriba hacia abajo, y los hombres se deslizan por él hacia abajo. Esto los divierte. El otro conduce de abajo hacia arriba, y los hombres se quejan al subir por él. Esto les resulta un esfuerzo. Vivimos a nuestros prójimos en el esfuerzo y en la alegría. Si yo mismo no vivo, sino que solo trepo, entonces esto les da un deleite inmerecido a los otros. Si solo me divierto, entonces esto les resulta un esfuerzo inmerecido a los otros.
Si solo vivo, entonces estoy lejos de los hombres. Ellos no me ven más, y si me ven, entonces están asombrados y asustados. Sin embargo, yo mismo simplemente viviendo, enverdeciendo, floreciendo, marchitándome, me encuentro parado como un árbol siempre en el mismo lugar y dejo pasar el sufrimiento y la alegría de los hombres delante mío impasiblemente. Y aún así soy un hombre que no se puede sustraer de la disputa del corazón humano. Sin embargo, mis ideales también pueden ser perros, cuyos ladridos y riñas no me molestan. Entonces soy al menos un perro bueno y malo para los hombres. Pero eso que debía ser no es alcanzado, a saber que yo viva y aún así sea un hombre. Parece casi imposible vivir como un hombre, en tanto no eres consciente de ti mismo. Puedes vivir, mas cuando devienes consciente de ti mismo, caes de una tumba a la otra. A causa de todos tus renacimientos, finalmente te puedes descomponer. Por eso Buda también renunció finalmente al renacimiento, pues estaba hastiado de pasar por todas las figuras humanas y animales. Luego de todos los renacimientos, aún continúa siendo león, arrastrándose por la tierra, el camaleón, una caricatura que cambia de colores, un lagarto que repta y brilla, pero no precisamente un león cuya naturaleza está emparentada con el sol, que tiene su poder desde sí y no se camufla con los colores protectores del entorno, ni se defiende ocultándose. He reconocido al camaleón y no quiero reptar por la tierra, ni cambiar de colores, ni renacer, sino que quiero ser desde mi propia fuerza, como el sol que da luz y no que la quita. Eso corresponde a la tierra. Me acuerdo de mi naturaleza solar y quiero correr hasta mi amanecer. No obstante, las ruinas se interponen en mi camino. Ellas dicen, en relación a los hombres debe ser esto o aquello. Mi piel de camaleón se estremece, me presionan y me quieren colorear. Pero esto ya no ha de ser así. Ni el bien ni el mal han de ser mis amos. Los empujo hacia un costado, a los restos irrisorios, y sigo por mi camino que me conduce hacia oriente. Detrás de mí yacen los poderes discordantes que se interpusieron durante tanto tiempo entre yo y mí mismo. Desde ahora estoy completamente solo. Ya no puedo decirte escucha, o tú debes, o podrías, sino que ahora solo hablo conmigo. Ahora ya nadie puede hacer algo por mí, ni lo más mínimo. Ya no tengo ninguna obligación contigo, y tú ya no tienes ninguna obligación conmigo, pues estoy desapareciendo y tú estás desapareciendo de mí. Ya no te oigo pedir nada y ya no te pido más nada. Ya no me peleo ni me reconcilio más contigo, sino que me pongo el silencio entre tú y yo. A lo lejos se pierde para mí tu llamado y tú no puedes encontrar la huella de mis pasos, pues con el viento de occidente que viene de la superficie del océano, viajo por la tierra verde, merodeo por los bosques y doblo el pasto joven. Hablo con los árboles y los animales del bosque y las piedras me indican el camino. Si tengo sed y la fuente no viene a mí, entonces voy a la fuente. Si tengo hambre y el pan no viene a mí, entonces yo busco mi pan y lo tomo allí donde lo encuentro. No presto ninguna ayuda y no necesito la ayuda de nadie. Si alguna necesidad viene a mí, entonces no miro alrededor buscando si alguien cerca hay que me ayude, sino que acepto la necesidad, me inclino, me retuerzo y la atravieso. Río, lloro, maldigo, pero no miro a mi alrededor. En este camino nadie camina detrás de mí, y yo no cruzo el sendero de ningún hombre. Estoy solo, sin embargo, colmo mi soledad con mi vida. Soy para mí mismo hombre ruido, entretenimiento, consuelo, ayudas suficientes, y así camino hacia el lejano oriente. No es que sepa cuál es mi lejana meta. Adelante veo horizontes azules, me bastan como meta. Corro a oriente hacia mi amanecer. Quiero mi amanecer. Primer día.
A la tercera noche, una montaña de peñascos desértica me bloquea el camino, pero una angosta cañada del valle me permite entrar. El camino conduce sin desvíos entre altas paredes de peñascos. Mis pies están descalzos y se lastiman con las piedras puntiagudas. Aquí el sendero se torna llano. Una mitad del camino es blanca, la otra es negra. Camino por el lado negro y retrocedo horrorizado, es hierro caliente. Camino por la mitad blanca y es hielo. Sin embargo, así tiene que ser. Corro hacia el otro lado atravesando el lugar y finalmente el valle se ensancha en uno enorme de peñascos. Un sendero estrecho conduce por esos peñascos verticales a lo alto, hacia la cresta de la montaña. Cerca de la cima resuena un poderoso estruendo del otro lado de la montaña, como un percutir metálico. El sonido aumenta paulatinamente y resuena tronando reiteradamente en las montañas. Al alcanzar el paso veo del otro lado un hombre gigantesco que se acerca. De su enorme cabeza se yerguen 2 cuernos de toro, una cota de malla negra que rechina sobre su pecho. Tiene barba negra y rizada, y está adornada con piedras exquisitas. El gigante lleva en la mano la fulgurante hacha doble para matar toros. Antes de haberme recuperado del gran susto, el gigante ya se encuentra parado delante de mí y yo miro su rostro. Está pálido y amarillento y profundamente arrugado. Sus ojos negros con forma de almendra me miran con sorpresa. Me atrapa el horror. Es Izdúbar, el poderoso, el hombre toro. Está parado y me mira. Su rostro habla de un miedo interior que consume. Sus manos, sus rodillas tiemblan. Izdúbar, el poderoso toro, tiembla, tiene miedo. Lo llamo. Ay, Izdúbar, poderosísimo, permíteme seguir con vida y perdóname por yacer como un gusano en tu camino. Y él me dice, no me interesa tu vida, ¿de dónde vienes? Vengo de Occidente. Vienes de Occidente, conoces las tierras de Occidente, ¿es este el camino correcto que lleva al país de Occidente? Vengo de un país de Occidente cuyas costas son bañadas por el gran mar del oeste. ¿El sol se hunde en aquel mar? ¿O en su ocaso toca la tierra firme? El sol se hunde a lo lejos detrás del mar. ¿Detrás del mar? ¿Qué hay ahí? Ahí no hay nada, espacio vacío. La tierra es, en efecto, redonda y además gira alrededor del sol. Maldito. ¿De dónde obtienes tal ciencia? Dice Izdúbar. Entonces, ¿no existe en ninguna parte aquella tierra inmortal donde el sol ingresa para el renacimiento? ¿Dice la verdad? Sus ojos titilan de furia y miedo. Se acerca con un paso que retumba. Yo tiemblo. Izdúbar, poderosísimo, perdona mi indiscreción, pero estoy diciendo realmente la verdad. Vengo de una tierra donde esto es ciencia segura y donde vive gente que viaja con sus barcos alrededor de la tierra. Nuestros eruditos saben exactamente por mediciones cuán lejos está el sol de cada punto de la superficie de la tierra. Es un cuerpo celeste que se encuentra indeciblemente lejos allá afuera, en el espacio infinito. ¿Infinito, dices? ¿Es infinito el universo espacial y nunca podremos llegar al Sol? Poderosísimo, mientras seas de una especie mortal nunca podrás llegar al Sol, le digo. Veo que lo acomete un miedo asfixiante. Y dice, yo soy mortal, y nunca podré llegar al Sol, a la inmortalidad. Destroza su hacha contra la roca con un golpe poderoso y estridente. Piérdete, arma miserable, no sirves de nada. ¿De qué habrías de servir tú contra la infinitud, contra lo eternamente vacío e incolmable? Ya no tienes a nadie más que vencer. Destrózate a ti misma. ¿De qué vales? El sol se hunde en el oeste con un color rojo sangriento en el regazo de nubes resplandecientes. Y Izdúbar me dice, así te vas, sol. Dios maldecido 3 veces y te envuelves en tu infinitud. Y recoge del piso los trozos rotos de su hacha y los arroja al sol, diciendo, aquí tienes tu sacrificio, tu último sacrificio.
Se desploma y solloza como un niño. Yo estoy conmovido y apenas me atrevo a moverme. Miserable gusano, ¿dónde has absorbido este veneno? Ay, Izubar poderoso, eso que tú llamas veneno es la ciencia. En nuestro país nos alimentan con ella desde la juventud. Y esa podría ser una razón por la cual no nos desarrollamos correctamente y permanecemos pequeños como enanos. Cuando te veo, no obstante, me parece como si todos estuviéramos algo envenenados. E Izubar dice: ningún poderoso me venció jamás y ningún monstruo resistió mi fuerza. Pero tu veneno, gusano, que pusiste en mi camino me paralizó hasta la médula. Tu veneno mágico es más poderoso que el ejército de Tiamat. Yace como paralizado, extendido a lo largo en el piso. Ustedes, dioses, ayúdenme, aquí. Yace vuestro hijo, abatido por la picadura en el talón de la serpiente invisible. Ay, si te hubiera aplastado cuando te vi, y nunca hubiera escuchado tus palabras. Ay, Izubar, grande y misericordioso, si hubiera sabido que mi ciencia te podía vencer, hubiera callado la boca. Pero quería decirte la verdad. Llamas al veneno verdad. ¿Es el veneno la verdad? ¿O la verdad es el veneno? ¿Acaso nuestros astrólogos y sacerdotes nos dicen también la verdad? Y sin embargo, ¿no actúa como veneno? Ay, Izubar, cae la noche y aquí en la altura empieza a hacer frío. ¿No quieres que te vaya a buscar ayuda entre los hombres? Déjalo, y mejor dame una respuesta. Pero no podemos filosofar aquí. Tu deplorable estado requiere ayuda. Te estoy diciendo déjalo. Si he de perecer esta noche, que así sea. Ahora dame una respuesta. Me temo que mis palabras son débiles y deben curar. Algo más grave no puede causar. El desastre ya ha ocurrido. Así que dime lo que sabes. Quizás tengas una palabra mágica que contrarreste el veneno. Mis palabras, ay poderosísimos, son pobres y no tienen ningún poder mágico. Da igual, habla. No dudo que vuestros sacerdotes digan la verdad, seguramente es una verdad, solo que reza distinto a nuestra verdad. ¿Hay pues dos tipos de verdad? Me parece que así es. Nuestra verdad es aquella que nos fluye del conocimiento de las cosas exteriores. La verdad de vuestros sacerdotes es aquella que les fluye de las cosas interiores. Esa fue una palabra sanadora. Estoy feliz de que mi débil palabra te haya aliviado. Ay, si supiera muchas más palabras como estas que te pudieran ayudar. Pero se va poniendo frío y oscuro. Haré un fuego para calentarnos a los dos. Hazlo, eso quizás ayude. Junto leña y enciendo un gran fuego. El fuego sagrado me calienta, pero dime, ¿cómo hiciste un fuego tan rápido y misteriosamente? Para eso necesito simplemente fósforos. Mira, son pequeñas maderitas, con una sustancia especial en la punta. Uno los frota contra la caja y se obtiene fuego. Eso es asombroso. ¿Dónde has aprendido ese arte? En nuestro país cualquiera tiene fósforos, pero eso es lo de menos. También podemos volar con la ayuda de máquinas ingeniosas. ¿Pueden volar como pájaros? Si tus palabras no contuvieran una magia tan poderosa, entonces afirmaría que mientes. Seguramente no miento. Mira, aquí tengo también, por ejemplo, un reloj que muestra exactamente las horas del día y de la noche. Oh, eso es maravilloso. Veo que vienes de un país curioso y magnífico. ¿Seguro que vienes de las benditas tierras de Occidente? Eres inmortal. Yo, inmortal. No hay nada más mortal que nosotros. ¿Qué? ¿Ni siquiera sois inmortales y aún así comprendéis tales artes? Lamentablemente nuestra ciencia aún no ha logrado encontrar un remedio contra la muerte. Pero, ¿quién les ha enseñado esas artes? En el transcurso de los siglos los hombres han hecho muchos descubrimientos, mediante la observación exacta y la ciencia de las cosas exteriores. Pero esta ciencia es la magia despiadada que me ha paralizado. ¿Cómo es posible que continuéis con vida si bebéis diariamente este veneno? Con el tiempo uno se acostumbra. Por cierto, el hombre se acostumbra a todo. Pero ya estamos un poco debilitados. Por otra parte, esta ciencia otorga muchas ventajas, como has visto,
Lo que hemos perdido en fuerza lo volvemos a adquirir multiplicadamente mediante el dominio de las fuerzas de la naturaleza. ¿No es lamentable estar tan debilitado? Yo por mi parte prefiero mi propia fuerza a las fuerzas de la naturaleza. Cedo las fuerzas secretas a los cobardes conjuradores y a los magos afeminados. Si le destrozo el cráneo a alguno hasta convertirlo en puré, termina también su miserable magia. Pero, ¿ves sin embargo cómo el contacto con nuestra magia tuvo un efecto en ti? Terrible, yo creo. Lamentablemente tienes razón, dijo Isdubar. Y yo le dije, ahora lo ves, no teníamos opción. Tuvimos que tragar el veneno de la ciencia. De lo contrario nos hubiese ido a todos como a ti. Estaríamos completamente debilitados si lo encontráramos sin sospecharlo y sin estar preparados. Este veneno es tan insuperablemente fuerte que todos, incluso el más fuerte, y hasta los dioses eternos, perecen a causa de él. Si queremos nuestra vida, entonces mejor que sacrifiquemos una parte de nuestra fuerza vital antes de exponernos a la muerte segura. Isdubar me dijo, ya no creo que vengas de las benditas tierras del oeste. Tu país tiene que estar desolado, lleno de parálisis y renuncia. Añoro Oriente, donde fluye la fuente pura de nuestra sabiduría que otorga vida. Estamos sentados en silencio cerca del fuego llameante. Es una noche fría. Isdubar gime fuerte y mira hacia el cielo estrellado y dice, es el día más espantoso de mi vida, infinito, tan vasto, miserables artes mágicas. Nuestros sacerdotes no saben nada. Si no me hubiesen podido proteger de esto, dijo que incluso los dioses mueren. ¿Acaso vosotros ya no tenéis más dioses? No, solo nos quedan las palabras. ¿Pero estas palabras son poderosas? Así se dice, pero no se ve nada de eso. Tampoco nosotros vemos a los dioses y aún así creemos que ellos existen. Reconocemos su actuar en el acontecer natural. La ciencia nos ha quitado la capacidad de la fe, le dije. ¿También eso habéis perdido? ¿Cómo viven entonces? Vivimos así, con un pie en lo frío y con el otro en lo caliente, y con respecto al resto tal como venga. Te expresas oscuramente, dijo Isdubar. Así está la cosa también entre nosotros, está oscuro, le dije. ¿Y pueden soportarlo? No del todo, yo personalmente no me hallo bien con esto, por eso me he puesto en camino a Oriente, a la tierra del sol naciente, a buscar la luz que nos falta, por cierto. ¿Dónde sale el sol? La tierra es, como dices, completamente redonda, por lo tanto el sol no sale por ningún lado, dijo Isdubar. Quiero decir, ¿tienen ustedes la luz que nos falta? Mírame, he prosperado en la luz del mundo oriental, así puedes medir cuán fructífera es aquella luz. Mas si vienes de una tierra tan oscura, entonces cuídate de esa luz superpoderosa. Podrías enceguecer, así como todos nosotros somos también un poco ciegos. Si vuestra luz es tan fabulosa, como lo eres tú, entonces seré cuidadoso. Haces bien. Ansío vuestra verdad. Como yo ansío las tierras de Occidente, te advierto, me dijo Isdubar. Se hizo silencio. Hace rato que es de noche, y entonces nos dormimos junto al fuego. Caminé al sur y encontré el insoportable ardor de estar solo conmigo mismo. Caminé hacia el norte y encontré la fría muerte que muere todo el mundo. Me retiré a mi tierra occidental, donde los hombres son ricos en saber y poder, y comencé a padecer la oscuridad vacía del sol, y arrojé todo de mí y caminé hacia Oriente, donde la luz asciende diariamente. Como un niño fui a Oriente. No pregunté, solo esperé. Entrañables praderas de flores y amables bosques de primavera riboteaban mi sendero. Pero la tercera noche llegó la pesadez. Se encontraba delante de mí como una montaña peñascosa cubierta de una desolación triste, y todo quería disuadirme de continuar por el sendero de mi vida. Pero encontré la entrada y el camino estrecho. El tormento fue grande, pues no en vano había rechazado a los dos malvividos y venidos a menos. Aquello que repudio, sin saberlo, lo acojo en mí. Aquello que acepto va a la parte de mi alma que conozco. Lo que repudio va a la parte de mi alma que no conozco.
Aquello que acepto lo hago yo mismo, mas aquello que repudio me es hecho a mí. Por lo tanto, el sendero de mi vida me condujo ciertamente por los opuestos repudiados que estaban juntos delante de mí en un camino llano y ay, tan doloroso. Los pisé, pero quemaron y helaron mis suelas. Y así llegué al otro lado, pero el veneno de la serpiente a la que le aplastas la cabeza penetra en ti por la picadura en el talón y así la serpiente se torna para ti más peligrosa de lo que antes era, pues lo que repudio también está por cierto en mi naturaleza. Pensé que estaba afuera y por eso creí poder destruirlo, pero está en mí y solo temporariamente. Ha tomado una forma externa y me ha enfrentado. Yo destruí su forma y creí haber sido un conquistador, pero aún no me he superado. El opuesto externo es una imagen de mi opuesto interno. Cuando he reconocido esto, callo y pienso en el abismo del antagonismo en mi alma. Los opuestos externos son fáciles de superar. Ellos ciertamente existen, pero a pesar de eso, puedes estar de acuerdo contigo mismo. Por cierto, quemarán y helarán tus suelas, pero solo tus suelas. Duele, pero continúas y miras hacia metas lejanas. Cuando ascendí al punto más alto y mi esperanza quiso mirar a Oriente, ahí ocurrió un milagro, pues precisamente cuando viajaba hacia Oriente, alguien desde allí corrió hacia mí y ansió la luz que descendía. Yo quería la luz, él la noche. Yo quería ascender, él descender. Yo era enano como un niño, él era gigante, un poderoso héroe primordial. Yo venía paralizado de saber, él encandilado por la abundancia de la luz. Y así corríamos uno hacia el otro, él desde la luz, yo desde la oscuridad, él fuerte y yo débil, él Dios, yo serpiente, él antiquísimo, yo por cierto completamente nuevo, él ignorante, yo conocedor, él fabuloso, yo sobrio, él valiente, violento, yo cobarde, astuto, pero ambos sorprendidos de vernos el uno al otro, en el límite que separa la mañana y la noche. Debido a que era un niño que crecía como un árbol que enverdece y dejaba murmurar impasiblemente a través de mis ramas el viento, el exclamar lejano y el tumulto de los opuestos, debido a que era un muchacho y me burlaba de los héroes caídos, debido a que era un joven que apartaba de sí a diestra y siniestra sus estrechamientos, no vislumbré al poderoso, al ciego inmortal que camina añorante hacia el sol del ocaso, que quiere dividir el océano hasta el fondo para descender a la fuente de la vida. Pequeño es lo que corre al ascenso, grande lo que se dirige al descenso. Por eso yo era pequeño, pues precisamente venía de la profundidad de mi descenso. Yo había estado ahí donde él anhelaba ir. El que desciende es grande y le resultaría cosa fácil destrozarme. Sin embargo, un Dios que luce como sol no caza gusanos, pero el gusano apunta al talón del poderoso y le preparará la caída que él necesita. Su poder es grande y ciego. Es magnífico contemplarlo y provoca miedo. Mas la serpiente encuentra su lugar. Un poco de veneno y el grande cae. Las palabras del que asciende no tienen sonido y saben amargas. No es un veneno dulce, pero es mortal para todos los dioses. Ay, él es mi más querido y bello amigo. Él, que corre hacia aquí, siguiendo al sol, y que igual que el sol, se quiere casar con la madre inconmensurable. Cuán cercanamente emparentados están, más aún, qué unidad completa forman la serpiente y el dios. La palabra que fue nuestra redentora se ha convertido en un arma mortal, en una serpiente que pica secretamente. Ya no son más los opuestos exteriores los que me bloquean el camino, sino que mi propio opuesto viene hacia mí, elevándose gigantesco ante mí, y nos bloqueamos el camino el uno al otro. Por cierto, la palabra de la serpiente vence el peligro, pero mi camino permanece bloqueado, pues al avanzar tengo que caer de la parálisis a la ceguera, en tanto que el poderoso cayó en la parálisis para escapar a su ceguera.
No puedo llegar al poder del sol que encandila, así como él, el poderoso. Tampoco puede llegar al regazo renaciente de la oscuridad. Para mí parece haber fracasado el poder, para él el renacimiento, mas yo escapo al encandilamiento en el poder y él a la muerte en la nada. Mi esperanza en la abundancia de luz se quiebra, así como se estrella su anhelo por conquistar una vida sin barreras. He derribado al más fuerte y el Dios desciende a lo mortal. El poderoso cayó, yace en el piso. En virtud de la vida el poder tiene que ceder. El perímetro de la vida exterior debe ser achicado. Mucha más clandestinidad, fuegos solitarios, cuevas, amplios bosques oscuros, pequeños asentamientos de unos pocos, corrientes que fluyen tranquilas, silenciosas noches de invierno y de verano, pocos barcos y carros, y lo inusual y lo exquisito resguardado en las casas. Desde lejos van marchando caminantes a través de calles solitarias, viendo esto y aquello. La prisa se vuelve imposible, la paciencia crece. El ruido del día mundano calla, y en el interior llamea el fuego que calienta. Las sombras de antaño están sentadas junto al fuego. Se lamentan en voz baja y dan noticia de lo pasado. Venid al fuego solitario, vosotros los ciegos y rengos, y escuchad la verdad de ambos. El ciego es paralizado y el rengo enceguecido, pero ambos calienta el fuego común que arde solitariamente en la extensa noche. Un viejo fuego secreto arde entre nosotros, brindando escasa luz y abundante calor. El fuego antiquísimo que vencía cualquier necesidad ha de encenderse otra vez, pues la noche del mundo es extensa y fría, y la necesidad es grande. El fuego bien salvaguardado reúne a los distantes, a los que tienen frío y que no pueden verse ni alcanzarse el uno al otro, y vence el padecimiento y quiebra la necesidad. Las palabras junto al fuego son ambiguas y profundas, y señalan a la vida el recto camino. El ciego ha de estar rengo para no correr al abismo, y el rengo ha de estar ciego para no mirar con ansia y despectivamente las cosas que no puede alcanzar. Que ambos sean conscientes de su profundo desvalimiento para que honren otra vez el fuego santo, las sombras que están sentadas junto al fogón y las palabras que caminan alrededor de la llama. Los antiguos llamaron logos a la palabra redentora, una expresión de la razón. Tanta irracionalidad había en el hombre que éste necesitaba la razón para la redención. Si uno espera el tiempo suficiente, entonces ve cómo al final los dioses se transforman todos en serpientes y dragones del inframundo. Este es también el destino del Logos. Al final nos envenena a todos. Con el tiempo hemos sido envenenados, pero sin saberlo mantuvimos lejos del veneno a uno, el poderoso, a lo que camina permanentemente en nosotros. Esparcimos veneno y parálisis alrededor de nosotros cuando queremos educar conforme a la razón a todo el mundo. Uno tiene su razón en el pensar, el otro en el sentir. Ambos son servidores del Logos y en secreto se han convertido en adoradores de serpientes. Puedes subyugarte a ti mismo, aporrearte con hierro, azotarte todos los días hasta sangrar. Te has oprimido, pero no te has superado, sino que precisamente a través de eso has ayudado al poderoso, has fortalecido tu parálisis y promovido su ceguera. Es él quien siempre quiere ver y actuar con los demás, quien ávida y tiránicamente, con obstinación ciega y terquedad taurina, quiere imponer el logos a ti y a otros. Dale de saborear el logos. Tiene miedo, ya tiembla desde lejos, pues sospecha que es un sobreviviente y que una ínfima gotita del veneno del logos lo paralizará. Pero, debido a que es tu bello y muy amado hermano, estás esclavizadamente sometido a él, y quieres ahorrarle lo que nunca le has ahorrado a ninguno de tus prójimos. No evitaste ningún medio astuto ni violento para alcanzar con la flecha venenosa a tus prójimos. Un animal de caza paralizado es una presa indigna.
El poderoso cazador mismo, que luchó con el toro hasta tenderlo en el piso, destrozó al león y venció al ejército de Tiamat. Es el blanco más digno de tu arco. Si vives como aquel que eres, entonces él correrá con ímpetu hacia ti. No puedes errarle en absoluto. Te violentará y te presionará para que cumplas tareas de esclavo, si no te acuerdas de la terrible arma secreta que siempre has usado a su servicio contra ti mismo. Astuto, cruel y frío debes ser cuando vayas a derribar al bello y muy amado. Mas no debes matarlo, aun cuando sufre y se retuerza de un dolor insoportable. Ata a San Sebastián a un árbol y dispara lenta y razonablemente flecha tras flecha su carne palpitante. Mientras hagas esto, recuerda que cada flecha que lo alcanza es una que se ahorra uno de tus hermanos enanos y rengos. Por lo tanto, puedes disparar muchas flechas, pero con demasiada frecuencia o casi nunca se puede eliminar el malentendido. Los hombres siempre quieren destruir lo bello y muy amado fuera de ellos, mas nunca en ellos mismos. Él, el bello y muy amado, vino a mí desde Oriente, precisamente de aquel sitio donde yo me esforzaba por llegar. Con admiración vi su fuerza y magnificencia y reconocí que él justamente aspiraba a aquello que yo había abandonado, a saber, mis oscuras bajezas de multitud humana. Reconocí la ceguera e ignorancia de su aspiración, que contrarrestaba mi pedido, y le abrí los ojos, y con una punzada venenosa paralicé sus poderosos miembros, y él yacía llorando como un niño, como eso que era un niño, un gran niño antiquísimo, necesitado del logos humano. Así yacía frente a mí, indefenso, mi Dios ciego, vidente a medias, paralizado. Y la compasión me atrapó, pues sentí demasiado claramente que él no se me podía morir. Él, que venía hacia mí desde el amanecer, desde cualquier sitio donde él pudiera estar, mas donde yo nunca era capaz de llegar. A él, a quien yo buscaba, lo poseía ahora. Oriente no podía darme nada más que a él, al enfermo, al caído. Tú tienes que hacer solo la mitad del camino, la otra mitad la hace él. Si vas más allá de él, caes en la ceguera. Si él va más allá de ti, cae en la parálisis. Por eso, en tanto que el modo de los dioses es ir más allá de los mortales, caen en la parálisis y se vuelven indefensos como niños. La divinidad y la humanidad se conservan cuando el hombre se queda parado frente a Dios y Dios frente al hombre. La llama que flamea en lo alto es el camino medio, cuya vía luminosa corre entre lo humano y lo divino. El poder divino originario es ciego, pero su rostro se ha vuelto un hombre. El hombre es el rostro de la divinidad. Cuando Dios se acerca a ti, entonces suplica por el cuidado de tu vida, pues Dios es el espanto que ama. Los antiguos decían, es espantoso caer en las manos del Dios viviente. Hablaban así porque lo sabían, pues aún estaban cerca del viejo bosque y enverdecían cual niños como los árboles y ascendían a lo lejos en el oriente. Y con eso cayeron en las manos del Dios viviente. Aprendieron a arrodillarse, a estar con el rostro hacia abajo y a pedir por piedad, y también el miedo servil y la gratitud. Mas quien lo vio a él, al espantoso bello, con sus ojos negros aterciopelados y sus pestañas largas, con los ojos que no ven, sino que simplemente contemplan suave y terriblemente, ha aprendido a gritar y a lloriquear para alcanzar por lo menos el oído de la divinidad. Solo tu grito de miedo hace poner al Dios de pie. Y entonces ves que también el Dios tiembla, pues Él está frente a su rostro, a su mirada vidente en ti, y siente un poder desconocido. El Dios tiene miedo al hombre. Cuando mi Dios está paralizado, tengo que permanecer junto a Él, pues no puedo dejar al amadísimo. Siento que Él es una parte mía, mi hermano que permanecía en la luz y crecía mientras yo estaba en la oscuridad y me alimentaba con veneno. Es bueno saber esto, cuando estamos en la noche. Nuestro hermano se encuentra en la abundancia de la luz. Entonces hace sus grandes obras, despedaza al león y mata al dragón. Y tensa su arco
hacia metas cada vez más lejanas, hasta que se percata del sol que va hacia lo alto y quiere cazarlo. Mas cuando ha encontrado la más costosa de todas sus presas, entonces crece también en ti el anhelo por la luz. Te desprendes de las ataduras y te pones en marcha hacia el sitio de la luz que asciende. Y así corréis uno hacia el otro. Él se ilusionó erróneamente con poder atrapar el sol y tropezó con el gusano de la sombra. Tú te ilusionaste erróneamente con que en Oriente podrías beber la fuente de la luz y capturaste al gigante con cuernos, ante el cual te arrodillas. Su esencia es un deseo ciegamente desmedido y una fuerza tempestuosa. Mi esencia es una limitación vidente y la incapacidad del astuto. Él posee en abundancia de lo que yo carezco, por eso tampoco quiero abandonarlo. Al dios toro, que una vez paralizó la cadera de Jacob, y a quien ahora yo he paralizado. Quiero adueñarme de su fuerza. Por eso es un esfuerzo minucioso mantener con vida al gravemente herido, para que yo pueda conservar su fuerza. De nada prescindimos más que de la fuerza divina. Decimos, sí, sí, así debería o podría ser, esto o aquello debe ser alcanzado. Hablamos así, no paramos así, y miramos perplejos a nuestro alrededor, por si fuera a ocurrir algo en algún lado. Y si hubiera de suceder, entonces lo observamos y decimos, sí, sí, entendemos, es esto o aquello, es semejante a esto o aquello. Y así hablamos y nos paramos y miramos a nuestro alrededor, por si fuera a acontecer algo más en algún lado. Siempre acontece algo, mas nosotros no acontecemos, pues nuestro Dios está enfermo, lo hemos matado con la vista y el entendimiento, con una mirada venenosa de basilisco. Tenemos que pensar en su sanación. Y como una certeza sentí por otra parte que mi vida estaría quebrada por el medio si no lograba sanar a mi Dios. Por eso permanecí junto a él durante la larga y fría noche.